la llamada que lo cambió todo. El día en que el mundo de Charitín se derrumbó era una mañana que, en apariencia, no prometía sobresaltos. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas de la residencia de Charitín Goico, iluminando los retratos familiares, los premios que había ganado a lo largo de su extensa carrera y aquellos recuerdos que, hasta ese día, parecían inquebrantables. Pero la vida, caprichosa e implacable, estaba a punto de darle un giro oscuro y devastador. Lo que comenzó como un amanecer tranquilo, pronto se convertiría en una tragedia que dejaría marcada a una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo latinoamericano. Su hijo, quien siempre había sido un pilar silencioso pero firme en la vida del artista, estaba en medio de una agenda rutinaria cuando recibió la llamada que jamás podrá olvidar. Una llamada corta, entrecortada, cargada de palabras que se clavaron en su pecho como puñales. Es urgente. Es sobre tu madre. Tienes que venir cuanto antes. Nadie le dio detalles, nadie quiso, o pudo, pronunciar las palabras que encerraban la verdad. Pero algo dentro de él se quebró de inmediato, como si un presentimiento oscuro hubiese estado aguardando en la sombra desde hacía tiempo. Mientras avanzaba hacia el lugar indicado, su respiración se agitaba, las manos le temblaban y su mente se llenaba de pensamientos contradictorios. ¿Qué podía haber ocurrido? Un accidente, un colapso, una recaída desconocida. Nunca imaginó que, en cuestión de minutos, su vida se partiría en un antes y un después, y que las lágrimas que comenzarían a brotar en ese instante no serían solo de preocupación, sino de un dolor tan profundo que le costaría semanas poner en palabras. Charitín, también conocida como la Rubia de América, había mantenido durante las últimas semanas una agenda muy privada. Lejos de los focos, de las cámaras y del bullicio de los escenarios, se encontraba en un periodo de descanso obligado. Aunque se esforzaba por transmitir tranquilidad a su familia, había señales que no pasaron desapercibidas. Cansancio extremo, silencios prolongados, una mirada que a veces parecía perderse en algún lugar que nadie más podía ver. Pero fiel a su carácter fuerte y resiliente, ella insistía en que solo necesitaba reposo. Su biohijo, sin embargo, había comenzado a intuir que algo no estaba del todo bien. Aunque respetó el deseo de su madre de mantener discretos ciertos aspectos de su salud, nunca imaginó que el desenlace de aquella intuición llegaría de manera tan brutal y repentina. Cuando finalmente llegó al hospital donde habían trasladado a Charitín de urgencia, su corazón se aceleró como nunca antes. El sonido de las máquinas, los pasos apresurados de los médicos, los susurros del personal intentando mantener la calma. Todo formaba parte de un escenario que se quedaría grabado en su memoria. ¿A dónde está mi madre? ¿Qué ha pasado?, preguntó con la voz quebrada. Una enfermera le indicó que esperara unos segundos, pero él no pudo controlar el impulso de avanzar, movido por una mezcla de desesperación y miedo. Y fue allí, a pocos metros de la habitación donde luchaban por estabilizarla, donde escuchó por primera vez la frase que lo destrozaría. La situación es crítica. Estamos haciendo todo lo posible. Ese todo lo posible cayó sobre él como un peso insoportable. Se llevó las manos al rostro y, sin poder contener más la angustia que llevaba acumulando desde la llamada, rompió a llorar desconsoladamente. Aquellas lágrimas calientes y amargas no eran solo de susto, eran lágrimas de pérdida anticipada, de terror, de impotencia, ante un destino que parecía haberse decidido sin su permiso. Dentro de la habitación, el panorama era aún más doloroso. Charitín, tan radiante y llena de vida en sus mejores tiempos, estaba conectada a varias máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Su rostro, aunque todavía reconocible en su esencia luminosa, se veía frágil, casi irreconocible para quienes la habían admirado durante décadas por su energía contagiosa y su carisma inagotable. La mujer que había hecho reír, llorar y soñar a todo un continente, estaba ahora inmóvil, atrapada en una lucha silenciosa contra un enemigo invisible. Los médicos explicaron que su condición había empeorado de manera súbita aquella madrugada. Nadie podía afirmar con certeza cuánto tiempo llevaba gestándose el problema. Pero lo que sí era evidente es que el cuerpo del artista había alcanzado un punto crítico que exigía intervención inmediata. Su hijo, al escuchar los detalles, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Nunca imaginó que tendría que enfrentar un momento así, no tan pronto, no de esa manera. Siempre creyó, como todos los hijos, que su madre era invencible, una fuerza de la naturaleza imposible de derribar. Pero aquel día descubrió la verdad más dura de la existencia. Incluso las luces más brillantes pueden apagarse sin previo aviso. La noticia comenzó a circular de forma muy discreta entre los miembros más cercanos de la familia.
Aunque nadie quería que la prensa se enterara todavía, el rumor empezó a expandirse silenciosamente. Compañeros de la industria llamaban para preguntar, amistades enviaban mensajes de apoyo sin saber realmente qué estaba ocurriendo. La tensión era palpable, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse y todos se encontraran conteniendo la respiración. Mientras tanto, su hijo seguía sentado frente a la puerta de la habitación, incapaz de alejarse, incapaz de aceptar lo que estaba viendo. El tiempo para él se volvió difuso. Cada minuto parecía una hora. Cada palabra de los médicos, un disparo directo al corazón. Recordó entre sollozos los momentos compartidos con su madre, las risas durante las grabaciones, los viajes familiares, los abrazos fuertes antes de cada presentación, las conversaciones profundas que solo una madre y su hijo pueden comprender. Todo eso volvió a su mente como una avalancha imparable. ¿Cómo era posible que ahora estuviera al borde de perderlo todo? «Mamá, por favor, no te vayas», susurró, casi sin voz, apoyando la frente en sus manos. Nadie en el pasillo intentó detenerlo ni consolarlo. Todos sabían que aquel dolor no podía ser mitigado con palabras. El llanto desgarrador que le nacía desde lo más profundo era la expresión más honesta del amor y el miedo que sentía. Mientras tanto, dentro de la habitación, los médicos luchaban contra el tiempo. La presión arterial de Charitín fluctuaba peligrosamente. Su respiración era asistida y los especialistas debatían entre sí sobre los siguientes pasos. Era una carrera contrarreloj, y todos lo sabían. El jefe de urgencias, con rostro tenso, salió por un momento para hablar con la familia. La expresión en su rostro decía más que sus palabras. Debemos prepararnos para cualquier escenario. La situación es muy delicada. El hijo de Charitín, al escucharlo, sintió un segundo golpe devastador. Su llanto volvió a intensificarse, esta vez sin control alguno. Se cubrió el rostro, pero las lágrimas siguieron corriendo, constantes, como si no fueran a terminar nunca. Las horas siguientes fueron un infierno emocional. Familiares cercanos comenzaron a llegar uno a uno, muchos de ellos sin poder contener las lágrimas al ver la gravedad de lo sucedido. Algunos abrazaban al hijo, otros simplemente ponían una mano en su hombro, intentando transmitir algo de fuerza en un momento en que la fuerza era un lujo que nadie parecía poseer. En medio de ese caos emocional, nadie podía negar la realidad. Una tragedia había caído sobre Charitín Goico, una tragedia que nadie vio venir. Una tragedia que estaba rompiendo por dentro al hijo, que siempre la había acompañado silenciosamente en cada paso de su vida pública y privada. Para él, aquel día sería recordado como el día en que el mundo se detuvo, el día en que tuvo que enfrentar la fragilidad de la vida y la posibilidad de perder a la persona que más amaba. El día en que sus lágrimas, muchas de ellas derramadas en silencio, se convirtieron en el reflejo más crudo de un dolor que ningún hijo debería experimentar. Los últimos días en el hospital Hospital. La agonía silenciosa que desgarró a su familia. Los últimos días de Charitín Goico, en el hospital, estuvieron envueltos en una mezcla insoportable de incertidumbre, miedo y un silencio que parecía presagiar lo peor. Aunque los médicos hacían todo lo posible para mantenerla estable, cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad para su familia, especialmente para su hijo, cuyo llanto desconsolado aún resonaba en los pasillos como un recordatorio palpable de la magnitud de la tragedia que estaban viviendo. La habitación 307, donde permanecía internada, se transformó en un santuario improvisado. Las luces bajas, el sonido constante de las máquinas que monitoreaban sus signos vitales, el olor a desinfectante y la presencia silenciosa de médicos y enfermeras creaban un ambiente que nunca antes había formado parte del mundo de Charitín. Ella, acostumbrada a los escenarios brillantes, a los aplausos interminables y al cariño del público, ahora enfrentaba un escenario completamente distinto. Uno donde la batalla no era por ratings ni por audiencias, sino por su propia vida. Durante los primeros días hubo momentos en los que los médicos veían pequeñas señales de esperanza. Un leve movimiento en sus manos, una reacción mínima a ciertos estímulos, una mejora temporal en sus signos vitales. Pero esas pequeñas luces de optimismo se apagaban tan rápido como aparecían. Su condición fluctuaba, subía y bajaba como una montaña emocional que desgastaba a todos quienes esperaban un milagro. Su hijo pasaba casi todo el día sentado junto a ella. Sujetaba su mano, le hablaba en voz baja, le contaba recuerdos felices, le rogaba que luchara un poco más. Aunque sabía que ella no podía responderle, sentía que de algún modo lo escuchaba. A veces, mientras los médicos revisaban sus aparatos, él inclinaba la cabeza sobre la cama, escondiendo las lágrimas que parecían no tener fin. «Mamá, estamos aquí. No estás sola»,
Le repetía una y otra vez, como un mantra desesperado. Cada palabra le salía entre suspiros, como si pronunciarlas le costara un pedazo de alma. Los familiares más cercanos comenzaron a organizarse para que siempre hubiera alguien acompañándola. Su hija viajaba todos los días desde su residencia, y aunque trataba de mostrarse fuerte, sus ojos hinchados revelaban la verdad. También lloraba cuando nadie la veía. Otros miembros de la familia llegaban cargados con rosarios, fotografías y mensajes de apoyo de fanáticos alrededor del mundo que ya comenzaban a enterarse de la gravedad de la situación. Pero, por más amor que se respirara en esa habitación, la sensación que dominaba el ambiente era la de un miedo profundo, casi paralizante. Nadie sabía cuánto tiempo resistiría Charitín. Nadie sabía si lograría abrir los ojos nuevamente. Cada hora que pasaba sin cambios era una tortura. Los médicos intentaron varias estrategias para estabilizar su estado. Ajustaron medicamentos, realizaron múltiples exámenes, consultaron especialistas externos. Las reuniones médicas, antes breves, se transformaron en encuentros largos, llenos de debate, dudas y decisiones difíciles. En cada reunión, la posibilidad de un desenlace fatal se hacía más evidente. Una noche, el jefe de cuidados intensivos se acercó a la familia con un rostro sombrío. Antes de hablar, respiró hondo, como si buscara fuerzas para pronunciar palabras que sabía causarían devastación. Estamos haciendo todo lo humanamente posible. Pero su cuerpo está muy debilitado. No responde como esperábamos. La voz del médico era firme, pero cargada de una tristeza que no podía ocultar. Su hijo, al escucharlo, sintió que el mundo volvía a derrumbarse. Ya no lloraba con la desesperación del primer día, pero sus lágrimas caían con un peso distinto. El peso de quien comienza a aceptar una realidad que jamás quiso imaginar. ¿Hay alguna esperanza?, preguntó con voz temblorosa. Siempre hay esperanza. Pero debemos preparar el corazón para cualquier escenario. Aquellas palabras, implacables y necesarias, fueron como un golpe directo a todos los presentes. A partir de ese momento, la familia entendió que los días siguientes serían decisivos. No podían cambiar el destino, pero sí podían acompañarla en cada minuto de batalla. La habitación se llenó de música suave, de oraciones en voz baja, de cartas que los fanáticos enviaban desde distintos países y que los hijos leían junto a su cama con la esperanza de que aquellas palabras de cariño le dieran fuerzas para seguir luchando. El hijo mayor decidió retirarse del mundo exterior casi por completo. Canceló compromisos, apagó su teléfono durante horas y se dedicó exclusivamente a permanecer al lado de su madre. Estaba agotado, pero se negaba a abandonar la habitación, incluso cuando otros familiares le pedían que descansara. «No me voy de aquí, no mientras ella siga respirando», respondía con firmeza. Había algo profundamente conmovedor en la manera en que él cuidaba cada detalle. Acomodaba las sábanas, ajustaba la almohada, humedecía los labios de su madre cuando veía que estaban resecos. Cada gesto era una declaración silenciosa de amor y de dolor. Pero a pesar de todos los esfuerzos, Charitín comenzó a mostrar señales de desgaste extremo. Su respiración se volvía cada vez más débil. Las máquinas trabajaban más intensamente para mantenerla estable, y sus signos vitales fluctuaban en patrones que preocupaban a los médicos. La familia vivió momentos de auténtico terror cuando una madrugada las alarmas comenzaron a sonar. El equipo médico corrió hacia la habitación y pidió a todos que esperaran afuera. El hijo de Charitín se negó a alejarse y se quedó frente a la puerta, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que pensó que se desmayaría. Cada pitido, cada sonido del interior, cada voz agitada era una tortura. Después de varios minutos que parecieron horas, una enfermera salió para informarles que la situación estaba controlada por el momento, aunque seguía siendo crítica. El hijo, al escuchar la noticia, se desplomó en un banco cercano. No tenía fuerzas ni siquiera para llorar. Sus ojos estaban enrojecidos y su cuerpo temblaba, pero dentro de él aún quedaba una chispa de esperanza. «Mamá, por favor, quédate un poco más», murmuró con voz rota. Mientras tanto, fuera de la habitación, el mundo seguía girando ajeno a la tragedia que se desarrollaba entre aquellas paredes, pero las redes sociales ya comenzaban a llenarse de mensajes de preocupación. El silencio de la familia había generado rumores, y algunos medios empezaron a publicar notas sobre el estado de salud de la artista. Aunque la familia intentó mantener la privacidad, la figura de Charitín era demasiado amada como para pasar inadvertida. Periodistas se acercaron al hospital, aunque se les impidió entrar. Las cámaras esperaban en la entrada, dispuestas a registrar cualquier movimiento. Cada salida o entrada de un familiar se convertía en un momento especulativo.
La presión mediática aumentaba, pero la familia estaba demasiado enfocada en su dolor como para prestar atención al exterior. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños milagros y grandes retrocesos. Una mañana, Charitín movió ligeramente los dedos. Su hijo, al verlo, se iluminó como si hubiera recibido la mejor noticia del mundo. Se inclinó sobre ella, la llamó por su nombre y le dijo cuánto la amaba. Pero aquella reacción fue breve. Horas después, su estado volvió a deteriorarse. Los médicos explicaron que ese tipo de fluctuaciones eran normales en pacientes en condiciones críticas, pero para la familia era un golpe emocional constante. Las esperanzas subían y bajaban como una montaña rusa cruel, incapaz de estabilizarse en un punto de calma. El día antes del desenlace, la familia vivió uno de los momentos más duros. El jefe médico los reunió y les habló con la franqueza que habían evitado durante días. Debemos estar preparados. Su organismo está fallando. Hemos agotado las opciones más importantes. Lo que ocurra ahora dependerá de su propio cuerpo. El silencio que siguió fue devastador. Su hijo comenzó a sollozar otra vez, esta vez sin intentar ocultarlo. Su llanto se escuchó incluso en los pasillos cercanos, y varias enfermeras se conmovieron al verlo tan destrozado. No quiero perderla. No así. No ahora, decía entre lágrimas, aferrándose al borde de la cama. La hija de Charitín intentó abrazarlo, pero él estaba tan quebrado que apenas podía sostenerse en pie. Aquella noche, la familia decidió permanecer junta en la habitación. Nadie quería que Charitín estuviera sola ni un solo segundo. Le hablaron de su infancia, de sus logros, de los momentos felices que habían compartido. Su hijo le cantó en voz baja una de sus canciones favoritas, mientras las lágrimas seguían cayendo por su rostro sin control. Los médicos, al ver la escena, decidieron darles más privacidad. Sabían que los últimos momentos de un ser querido son sagrados, y aunque aún no podían asegurar que ese sería el final, todo indicaba que se acercaba un punto decisivo. La habitación se llenó de una calma extraña. Ya no había alarmas sonando, ya no había voces alteradas, ya no había carreras por parte del personal. Solo silencio. Un silencio pesado, casi insoportable. Al amanecer, ocurrió el cambio más significativo. Los signos vitales de Charitín comenzaron a disminuir lentamente. Las máquinas registraban cada caída con precisión implacable. Aunque los médicos entraban y salían intentando estabilizarla, todos sabían que el cuerpo de la artista estaba agotado, que había luchado todo lo que podía. Cuando el hijo vio los números descender, sintió que la vida se le escapaba entre los dedos. Se inclinó sobre su madre, tomó su mano con fuerza y comenzó a llorar de nuevo, esta vez con un llanto tan desgarrador que incluso quienes estaban acostumbrados a trabajar con pacientes críticos sintieron un nudo en la garganta. «Mamá, quédate conmigo, te lo ruego», susurró. Era un ruego desesperado, un grito silencioso al destino, un último intento por detener lo inevitable. Los últimos días en el hospital fueron una lenta despedida, una tormenta emocional marcada por el dolor, la esperanza intermitente y el amor más profundo. Cada respiración de Charitín era observada con devoción. Cada mínimo cambio se convertía en una montaña emocional para la familia. Y mientras el reloj avanzaba hacia el momento decisivo, una pregunta comenzaba a resonar en la mente de todos. ¿Podrá sobrevivir Charitín Goico? ¿O ha llegado el final que nadie estaba preparado para enfrentar? La verdad que estremeció a todos. El diagnóstico oculto y la noticia que destrozó a su hijo, la mañana en que los médicos finalmente revelaron la verdad, detrás del colapso de Charitín Goico, marcó un punto de quiebre irreversible para toda la familia. Hasta entonces, la incertidumbre había mantenido a todos en un estado de angustia constante, pero conocer el diagnóstico exacto transformó el miedo en un dolor mucho más profundo, casi insoportable. Lo que se había sospechado como una complicación pasajera resultó ser un problema de salud mucho más grave, silencioso y devastador. Uno que había estado avanzando sin dar señales claras, como un enemigo que ataca en la oscuridad. El jefe médico entró en la habitación acompañado de 2 especialistas. Sus rostros, serios y cargados de cansancio, daban a entender que lo que estaba por decir no sería nada fácil de escuchar. La familia, agotada por noches sin dormir, se reunió alrededor de la cama. El hijo de Charitín, aún con los ojos hinchados por el llanto continuo, se incorporó lentamente, buscando en el rostro del médico cualquier indicio de esperanza, pero no lo encontró. «Hemos recibido los resultados completos y debemos hablar con franqueza», comenzó el médico, con una voz grave pero compasiva. La habitación entera pareció detenerse. Incluso las máquinas que marcaban el ritmo irregular de los signos vitales de la artista
parecían sonar más fuerte, más amenazantes. El médico miró directamente al hijo de Charitín, consciente de que él sería quien recibiría con mayor impacto lo que estaba por escucharse. Su madre sufrió una falla orgánica múltiple, provocada por una condición que llevaba tiempo desarrollándose sin ser detectada. Un murmullo de incredulidad recorrió a la familia. El hijo confundido, frunció el ceño. ¿Qué quiere decir sin ser detectada?, preguntó con un hilo de voz. El médico respiró hondo antes de continuar. Durante meses, quizás años, su cuerpo estuvo lidiando con una enfermedad degenerativa que afectó varias funciones vitales. Ella lo ocultó o minimizó los síntomas para no preocuparlos. Esas palabras fueron como un rayo que partió en dos el corazón del hijo. Su madre había estado sufriendo en silencio. De inmediato, recuerdos recientes comenzaron a inundar su mente. Las ocasiones en las que la vio más cansada de lo habitual. Los momentos en que ella se quedaba callada cuando antes solía llenar cualquier habitación con su energía vibrante. Los comentarios evasivos cuando alguien le preguntaba por su salud. Todo cobraba sentido, pero también despertaba una culpa abrumadora. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta?, susurró para sí mismo, presionando sus dedos contra su rostro mientras las lágrimas comenzaban a caer de nuevo. El médico, entendiendo el dolor que se reflejaba en sus ojos, intentó ser más claro. Su madre tenía una personalidad fuerte. Es muy común que personas así oculten síntomas para proteger a quienes aman. No es culpa de ustedes, pero esas palabras no aliviaban el tormento del hijo. Él sentía que había fallado, que debía haber sido más insistente, más atento, más presente. Aquella sensación de impotencia le hacía temblar las manos. El diagnóstico era devastador. La condición de Charitín había alcanzado un punto irreversible. Aunque los médicos habían hecho todo lo posible, había muy pocas probabilidades de que su organismo pudiera recuperarse. «Hemos llegado al límite de lo que la medicina puede ofrecer», continuó el jefe de cuidados intensivos. «Ahora debemos concentrarnos en su comodidad y en acompañarla en este proceso». La palabra proceso cayó en la habitación como un ladrillo. Era un eufemismo para algo que nadie quería pronunciar en voz alta. El final se acercaba. La hija de Charitín comenzó a llorar en silencio, abrazada a una prima que intentaba consolarla. Otros familiares bajaron la cabeza, algunos rezando, otros simplemente intentando contener el llanto, pero fue el hijo de la artista quien reaccionó de la manera más desgarradora. Se acercó a la cama, tomó la mano de su madre con ambas manos y comenzó a llorar con un llanto que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Era un llanto distinto a los anteriores. Ya no era de miedo, sino de una tristeza tan absoluta que parecía romperle el pecho. «Mami, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué llevaste esto sola? Yo habría estado contigo en todo», decía entre sollozos, mientras apoyaba su frente contra la mano de ella. La familia observaba la escena con los ojos empañados. Cada palabra del hijo era un puñal emocional que desgarraba incluso a los médicos presentes. La noticia siguió pesando sobre todos durante horas. Nadie hablaba mucho. El dolor era demasiado grande como para expresarlo. El hijo se quedó junto a la cama sin moverse, mirando a su madre con una mezcla de amor infinito y desesperación absoluta. En un momento, una enfermera se acercó para ajustar una máquina que empezaba a emitir sonidos irregulares. El hijo levantó la vista, aterrado. «¿Qué pasa ahora?», preguntó con miedo. «Son fluctuaciones normales, pero su estado sigue siendo muy delicado», respondió ella con suavidad. El hijo volvió a mirar a su madre. Sus lágrimas seguían cayendo, pero ahora había un silencio roto solo por su respiración entrecortada. Ese mismo día, la familia pidió una reunión privada con el equipo médico. Necesitaban entenderlo todo. ¿Qué tan avanzada estaba la enfermedad? ¿Qué opciones quedaban? ¿Cuánto tiempo podría resistir? El médico fue directo. «No podemos predecir un tiempo exacto. Pueden ser horas o unos pocos días. Su cuerpo está luchando, pero está muy agotado». El hijo sintió que el aire se le escapaba del pecho. Se llevó la mano al corazón, como si intentara detener un dolor físico que surgía desde dentro. «No estoy listo. No puedo perderla», dijo con voz quebrada. El médico lo miró con empatía. Nadie está listo para perder a una madre. Pero ahora lo más importante es que ella no esté sola. Su presencia es lo que más necesita. Esas palabras provocaron una nueva ola de lágrimas. Mientras tanto, fuera del hospital, el mundo entero comenzaba a reaccionar. Los medios de comunicación reportaban que la salud de Charitín había empeorado drásticamente. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de oraciones, de videos recordando su carrera, de fanáticos pidiendo un milagro. Muchos seguidores exigían información más precisa, pero la familia mantenía el silencio. No era por egoísmo, sino por respeto a la lucha íntima que estaban viviendo.
Sin embargo, aún sin confirmación oficial, algunos periodistas comenzaron a especular sobre la gravedad del diagnóstico. Algunos hablaban de una condición degenerativa, otros insinuaban que la artista había ocultado síntomas por años. Ese ruido mediático solo aumentó la angustia del hijo, que ya estaba al borde del colapso emocional. No quiero que especulen sobre ella. No ahora, dijo entre dientes, mientras una prima intentaba calmarlo. Pero la presión externa era lo de menos. El verdadero dolor estaba en la habitación 307. Ya entrada la noche, el hijo pidió quedarse a solas con su madre. Los demás familiares salieron, dejando la puerta entreabierta. El silencio volvió a reinar, roto únicamente por el sonido mecánico de la máquina que ayudaba a Charitín a respirar. Se sentó al borde de la cama y tomó su mano. «Mami, necesito que me escuches», susurró, con la voz cargada de un amor absoluto. Aunque sabía que ella no podía responder, necesitaba hablarle, necesitaba sacar todo lo que llevaba dentro. «Gracias por todo lo que hiciste por mí, por cada sacrificio, por cada consejo, por cada abrazo cuando estaba roto y por cada sonrisa cuando yo lo necesitaba». Sus palabras se quebraron. Intentó seguir, pero las lágrimas lo interrumpieron varias veces. «Perdóname si alguna vez te fallé, si no estuve cuando debí, si no vi lo que estabas sufriendo, te lo juro, mami, que habría dado todo por ayudarte». El llanto volvió a apoderarse de él. Se cubrió el rostro con las manos y por un largo momento no pudo decir nada. «No te vayas todavía. Necesito más tiempo. No sé cómo vivir sin ti», susurró finalmente. Era una súplica desesperada, una confesión que venía desde lo más profundo de su alma. Al salir del cuarto, lo vieron con el rostro totalmente devastado. La familia se acercó para consolarlo, pero él apenas podía mantenerse en pie. Una tía lo abrazó y le dijo: «Ella sabe cuánto la amas, nunca dudes de eso». Pero esas palabras, aunque sinceras, no lograron aliviar la culpa que lo atormentaba. Los médicos continuaban monitoreando a Charitín de cerca. A lo largo de la madrugada, su cuerpo seguía debilitándose. La frecuencia cardíaca había comenzado a descender con mayor rapidez, y su respiración era cada vez más asistida por el ventilador mecánico. «Está en sus últimas fuerzas», comentó uno de los especialistas en voz baja al personal. La frase, aunque no fue dicha en voz alta para la familia, se filtró por los pasillos y llegó a oídos de la hija, que rompió a llorar mientras hablaba por teléfono con un sacerdote que había sido amigo cercano del artista. Ya casi al amanecer, el hijo recibió la noticia más dura desde que había comenzado todo. «Debemos preparar una decisión. Su cuerpo no resistirá mucho más sin soporte artificial». La frase cayó como un balde de agua helada. Era la opción que jamás pensó que tendría que escuchar. Era la prueba final. Era el momento en que el amor y el dolor chocaban de frente. No puedo decidir eso», dijo él, con la voz quebrada. Pero sabía, en el fondo, que pronto tendrían que enfrentar aquello. La situación había llegado al punto en que la familia debía decidir si prolongar artificialmente el sufrimiento era lo correcto. Mientras hablaban, lágrimas caían sin control por su rostro. El médico le puso una mano en el hombro. «Entendemos lo difícil que es, no están solos, estamos aquí para acompañarlos en lo que decidan». Pero eso no mitigaba el dolor, nada podía mitigarlo. A lo largo del día, la familia se reunió para tomar una decisión. Las emociones estaban al límite, nadie quería despedirse, pero tampoco querían verla sufrir. Era un dilema cruel, uno que ningún hijo ni hermano debería enfrentar jamás. El hijo mayor fue el último en hablar. Con la voz casi inaudible dijo: «Si mi mamá estuviera consciente, no querría sufrir así. Ella siempre decía que la vida había que vivirla con dignidad. Yo creo que debemos dejarla descansar». Y al pronunciar esas palabras, se desplomó en un llanto interminable, abrazado por sus familiares. La decisión estaba tomada. A partir de ese momento, la familia se preparó para lo inevitable. Lo que quedaba no era lucha, sino despedida. Un adiós que nadie quería dar, pero que ya no podía ser postergado. El adiós más doloroso. La despedida final y el duelo que marcó para siempre a su hijo. El amanecer del último día de vida de Charitín Goico llegó envuelto en un silencio extraño, casi sagrado. El cielo, cubierto por nubes grises, parecía acompañar la atmósfera desoladora que reinaba en el hospital. Las luces frías del pasillo iluminaban los rostros cansados de los familiares que habían pasado noches enteras sin dormir, aferrándose a una esperanza que ya se desvanecía con cada minuto que transcurría. La habitación 307, donde Charitín había librado su lucha más difícil, estaba llena de un aire denso y emocional. Sus hijos, hermanos, sobrinos y amigos cercanos se reunieron a su alrededor, conscientes de que el final estaba demasiado cerca. Pero nadie
Ni siquiera quienes se habían preparado mentalmente para ese momento estaban listos para enfrentarlo. El hijo mayor, devastado por la angustia y el cansancio, permanecía sentado junto a la cama, sin soltar la mano de su madre ni un solo segundo. Sus ojos, hinchados por días de llanto interminable, reflejaban una mezcla de amor, dolor y resignación. Él sabía que lo inevitable estaba a punto de ocurrir, pero su corazón se negaba a aceptarlo. «Mami, estoy aquí. No te voy a dejar sola», susurró con la voz quebrada. Cada palabra le costaba un esfuerzo enorme, como si pronunciarlas fuera a arrancarle un pedazo del alma. Los médicos entraron para explicarle a la familia el procedimiento final. Hablaron con suavidad, con respeto, conscientes del impacto emocional de cada frase que salía de sus labios. «Vamos a retirar el soporte mecánico de forma progresiva. Su cuerpo determinará el resto. No sentirá dolor. Estará en paz». La madre de América, la mujer que había llenado escenarios, estudios de televisión y corazones con su carisma inigualable, estaba a punto de partir. La familia firmó los documentos necesarios con manos temblorosas. Era el acto más duro y más amoroso que podían hacer por ella. A medida que el procedimiento comenzaba, una calma inquietante se apoderó de la habitación. Ya no se escuchaban los pitidos constantes de las máquinas. Solo quedaba el sonido tenue de la respiración asistida, que descendía lentamente. El hijo mayor se inclinó sobre su madre, acariciándole la frente con ternura infinita. «Gracias por todo, mami. Por cada sacrificio, por cada abrazo, por tu amor sin límites». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, golpeándolo emocionalmente con una intensidad que lo desbordaba. «Yo voy a seguir adelante. Te lo prometo. Pero te voy a extrañar todos los días de mi vida». Su voz se quebró por completo. Se aferró a la mano de su madre como si al hacerlo pudiera detener el tiempo. Los demás familiares se acercaron, uno a uno, para despedirse. Algunos rezaban en voz baja, otros simplemente lloraban en silencio. La hija menor, con los ojos rojos de tanto llorar, besó la frente de su madre y le dijo: «Te amo, mami. Gracias por enseñarme a ser fuerte». Una sobrina recordó anécdotas de infancia. Una hermana le susurró palabras en voz baja, como si hablara directamente al alma de la mujer agonizante. El sacerdote, que había sido cercano a la familia, llegó para dar la bendición final. Su voz profunda llenó la habitación con oraciones que buscaban traer consuelo. «Que Dios reciba tu alma con la misma luz que tú trajiste al mundo». Cada palabra tenía el peso de la eternidad. Mientras el soporte vital disminuía lentamente, el rostro de Charitín comenzó a relajarse. Parecía descansar. Parecía liberarse del sufrimiento. El hijo mayor sintió que su pecho se apretaba de una manera insoportable. Una mezcla de dolor y amor lo consumía. Se inclinó hacia ella, acercó sus labios a su oído y murmuró: «Vuela alto, mami. Yo te voy a llevar conmigo siempre». Y entonces ocurrió. La respiración, cada vez más débil, se detuvo por unos segundos. Una línea recta comenzó a formarse en la pantalla del monitor cardíaco. Un pitido prolongado llenó la habitación. Era el sonido que él más temía. El sonido que lo acompañaría en pesadillas durante años. El sonido que marcaba el final. «¡No! ¡Mamá!», gritó el hijo, y su llanto desgarrador inundó la habitación. Se desplomó sobre el cuerpo inmóvil de su madre, abrazándola, suplicándole que regresara. Sus lágrimas caían sobre la sábana blanca, empapando la mano que tanto había amado. Los médicos apagaron las máquinas con un respeto absoluto. La familia lo observaba llorar, sin saber cómo consolar un dolor tan profundo, porque ese no era un llanto cualquiera. Era el llanto de un hijo que había perdido su mundo. El personal médico les permitió permanecer con ella todo el tiempo que necesitaran. La familia se acercó para despedirse en silencio. Algunos dejaron flores sobre la cama. Otros se arrodillaron para rezar. Todos lloraban. La hija menor abrazó a su hermano con fuerza. Él no reaccionó. «Hermano, por favor, vuelve con nosotros». Pero él estaba perdido en su propio océano de dolor. Incapaz de escuchar, incapaz de moverse, incapaz de comprender cómo seguir adelante sin la mujer que lo había guiado toda la vida. Un médico se acercó cuidadosamente. «Es momento de dejar que se la lleven», dijo con voz suave. El hijo negó con la cabeza. No estoy listo», susurró entre sollozos. Pero lo inevitable tenía que seguir su curso. 2 enfermeros se aproximaron y colocaron una sábana sobre el cuerpo de Charitín. Ese gesto, tan simple y tan final, provocó una nueva ola de llanto en toda la familia. Era oficial. El capítulo más luminoso de sus vidas había terminado. La salida del cuerpo de Charitín del hospital fue un momento profundamente doloroso. Los pasillos, que habían sido escenario de días interminables de angustia, ahora se convertían en el lugar donde se daba su último adiós físico. El hijo mayor caminó junto a la camilla,
sosteniéndose de la baranda como si cada paso fuera una batalla. Varias enfermeras, conmovidas por el sufrimiento de la familia, lloraron en silencio. La noticia de su fallecimiento comenzó a extenderse rápidamente por los medios. Las redes sociales estallaron. Celebridades, periodistas, colegas y fanáticos compartieron mensajes de luto. Muchos habían crecido con ella, otros la admiraban desde la distancia, pero todos lloraban la pérdida de una figura icónica. El funeral fue íntimo, tal como ella hubiera querido. Solo familiares y amigos muy cercanos asistieron. El hijo mayor, completamente devastado, se sentó en primera fila, incapaz de apartar la mirada del féretro. Durante la ceremonia, varios discursos recordaron la grandeza de Charitín, su talento, su risa contagiosa, su generosidad, su dedicación a su familia. Pero cada palabra, por más bonita que fuera, hacía que el hijo sintiera una punzada en el corazón. Cuando llegó el momento de despedirse, él se acercó al féretro con pasos temblorosos. Puso la mano sobre la superficie fría y dijo en voz baja: «Nunca te voy a olvidar. Gracias por ser mi mejor amiga, mi guía, mi fuerza». Su voz se quebró, y él se desplomó en un llanto que parecía no tener fin. La hija, las tías, los primos, todos lloraron con él. El dolor era colectivo, pero el suyo era incomparable. Pasaron los días y la ausencia de Charitín se volvió una sombra constante. La casa, que antes estaba llena de risas y energía, ahora se sentía vacía. Cada rincón recordaba su presencia. Cada fotografía en la pared abría una herida nueva. El hijo comenzó a experimentar noches de insomnio, ataques de llanto inesperados, momentos de silencio absoluto. La familia temía que no pudiera recuperarse. «Ella no hubiera querido verte así», le dijo una tía, intentando consolarlo. Él asintió, pero no podía responder. Cada día sin su madre era un desafío emocional. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo cambió. Un día, mientras revisaba una caja con objetos personales de Charitín, encontró una carta que ella ya había escrito años atrás, sin destinatario específico. La carta decía: «Si algún día ya no estoy, quiero que mis hijos sepan que viví feliz, que los amé con todo mi corazón. No quiero que lloren por mí, sino que celebren cada recuerdo que construimos juntos. La vida sigue, y deben vivirla con la alegría que yo siempre intenté transmitirles». El hijo leyó esas palabras una y otra vez. Lloró, sí, pero de una manera distinta, una manera que sanaba. Era como si su madre le hablara desde algún lugar, enviándole un abrazo de luz. Ese día, por primera vez desde su muerte, él pudo respirar sin dolor. Hoy, meses después del fallecimiento de Charitín Goico, la familia sigue recordándola con amor. Su legado vive en cada anécdota, en cada programa, en cada fan que aún escribe mensajes en redes sociales honrando su memoria. Pero quien más la lleva consigo es su hijo. Aunque el dolor nunca desaparece por completo, él aprendió a transformarlo en gratitud. Siempre que le preguntan por ella, responde: «Mi madre fue un milagro en mi vida, y aunque se fue, su amor sigue guiándome cada día». Y así, entre lágrimas y recuerdos, la familia de Charitín aprendió a vivir con la ausencia más dolorosa que jamás habían enfrentado. Porque aunque la tragedia fue devastadora, el amor que ella dejó atrás